El último trabajo práctico de la cursada tienen que hacerlo basándose en dos obras. Una es El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que han estado trabajando. Es esa epístola que sentó las bases del teatro aurisecular. Y lo vamos a poner en diálogo con una obra de Francisco de Rojas Zorrilla que se denomina Abrir el ojo. No me voy a detener en cada una de las placas, porque no tiene sentido, las pueden leer ustedes, pero sí quizá en cada una de ellas voy a agregar o a remarcar algunos aspectos que me parecen interesantes que tengan en cuenta. Al final de esta presentación, después de la bibliografía, vamos a hablar un poco de las características de este tercer trabajo práctico, que es un tanto diferente a los anteriores. Por eso es que les pido que se fijen que al final de la presentación vamos a hablar específicamente del trabajo práctico que tienen que realizar ustedes. Francisco de Rojas nace en Toledo en octubre del año 1607. Y esto me parece importante porque no es un autor de los inicios del teatro, porque fíjense que apenas 2 años después de su nacimiento, Lope de Vega, que ya venía escribiendo y que era exitoso, escribe El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Poquito tiempo antes del nacimiento de Rojas, había escrito Cervantes la primera parte del Quijote. Muy chico se va a trasladar en Madrid, y esto va a ser importante porque en sus obras va a recrear los escenarios madrileños de la época, como veremos un poco más adelante. Hacia 1631 era ya conocido y admirado como poeta. En el año 33 se estrena su comedia Persiles y Segismunda. Después va a escribir obras en colaboración con Calderón. Y en el año 1640, con su comedia Los bandos de Verona, se estrena el Teatro del Buen Retiro. Esto no es meramente anecdótico, sino que implica varias cosas. Por un lado, vimos que hablamos de obras en colaboración con Calderón. De hecho, se suele hablar de dos grandes ciclos teatrales. El ciclo que tiene que ver con Lope y los continuadores de Lope, y el ciclo de Calderón o calderoniano con los seguidores, entre los que estaría incluido Rojas Zorrilla. Más allá de eso, es muy rebatida también esta cuestión de hablar de dos figuras, porque cada uno va a tener sus características particulares. Lo que sí es importante es que escribe obras en colaboración con Calderón, que es un artista reconocido como poeta en el mundillo de la época, y además el hecho de que con una obra suya se estrene el Teatro del Buen Retiro no es un dato menor. Eso implica la importancia que tenía en la época Rojas. Comparado con otros autores, su obra, como veremos en la próxima placa, es mucho más reducida, entre otras cosas porque muere cuando apenas tiene 41 años. En el año 1648, luego de varios años en que no pudo poner en escena nada ni escribir porque estaba prohibido por el duelo real las representaciones teatrales. Pero repito, era un autor importante y reconocido en la época, y reconocido indudablemente por la corona, porque se puso en sus manos poner en escena la primera obra que va a inaugurar el Teatro del Buen Retiro. La obra de Francisco de Rojas Zorrilla, como dijimos en la placa anterior, es bastante breve si la comparamos con la de Lope o Calderón. Indudablemente, o por lo menos es bastante factible atribuir esta diferencia cuantitativa a los años que vivió Rojas, que fueron bastante menos que los que vivieron Lope y Calderón. En la actualidad se le atribuye un total de 42 comedias escritas en solitario, 14 en colaboración
con otros autores importantes de la época. El más reconocido de todos es Calderón, como vimos en la placa anterior. 5 autos sacramentales, se le atribuyen 9, pero solo 5 son de autoría comprobada. Y se habla de 2 entremeses que no se han encontrado y cuya autoría es dudosa. Una de las obras por las que fue más reconocido Rojas en los siglos que suceden al siglo de oro español es Del rey abajo ninguno. Y en los últimos años, Germán Vega García Luengos, uno de los críticos que más ha estudiado a Rojas, demostró, mediante un análisis filológico, que la obra no pertenece a Rojas. Y ustedes se preguntarán por qué pasa esto. Pasa simplemente porque eran momentos donde, como ya han visto, como se trató con el intento de Lope de focalizar en la figura de autor teatral, o sea, de poeta que escribe la obra de teatro, lo que sucedía es que se hacían ediciones en distintos lugares. Sevilla fue un lugar que tuvo muchas ediciones de esas características, que se atribuían a un autor exitoso, aunque en realidad no le perteneciesen. De hecho, en el prólogo a la segunda parte de Comedias, Rojas va a hacer referencia a que se le atribuyen un montón de cosas que él en realidad no escribió. En cuanto a la producción cómica, recordemos que hablamos de comedia como obra dramática en general, así que vamos a diferenciar las comedias cómicas. En el caso de Rojas se le atribuyen 10 títulos que estaría comprobado le pertenecen, y a las que McCarthy, que fue uno de los primeros críticos que se abocó al estudio de Rojas, habla de una clasificación que diferencia entre comedias de capa y espada y comedias costumbristas. De esto lo que quiero remarcar es la idea de costumbrista que se atribuye a Rojas, porque como dije anteriormente, el Madrid de la época va a pulular en su obra. Y eso lo veremos particularmente en Abrir el ojo. Si, como dijimos en la primera placa, era para la época un autor importante y reconocido, que fue aquel con quien se inauguró una sala tan importante como la del Buen Retiro, además Rojas fue el autor español de teatro más reescrito en Francia en el siglo XVII, también se lo va a reescribir en Inglaterra. Si todo esto sucede, no se entiende por qué, de alguna manera, su figura ha sufrido vaivenes a lo largo del tiempo. Si en sus días fue, según dice Pedraza Jiménez, aún más exitoso que Calderón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Que poco a poco su obra fue siendo cada vez menos representada, hasta que llegamos al siglo XIX con muy pocas obras que se siguen representando. Hay trabajos que hablan de la puesta en escena de las diferentes obras. Hacia 1849, Mesonero Romanos publica 30 de las comedias de Rojas en la Biblioteca de Autores Españoles, que fue la que permaneció como prácticamente única edición hasta iniciado el siglo XXI. Es decir, hay muy pocas ediciones en el medio de la obra de Rojas, y es extraño. De hecho, Peláez escribe un artículo que se denomina justamente Francisco de Rojas, un ausente en escena. Es algo extraño que, siendo exitoso en su época, siendo un autor cómico excepcional, como lo denomina Pedraza Jiménez, el caso es que es muy extraño el derrotero del reconocimiento de su obra a lo largo de los siglos que van entre el 17 y el 21, que repito, es
las últimas décadas del siglo XX, pero fundamentalmente a partir de las jornadas de teatro clásico de Almagro del año 1999, cuando empieza a ser estudiado, revalorizado. Había habido antes alguna edición crítica, una es McCarthy, que yo les hablaba que es uno de los primeros que estudia, él va a hacer la edición de 2 de las obras de Rojas. Después, en la década del 90, tenemos una edición crítica de Entre Bobos anda el juego, de María Gracia Profetti y otra de Ana Suárez, pero el resto, lo único que se contaba es con la edición de la Biblioteca de Autores Españoles, que es una edición que carece de notas, no es una edición crítica. Por eso es que es importante cuando los investigadores del Instituto de Teatro Clásico, a la cabeza de los cuales está Rafael González Cañal y Pedraza Jiménez, comienzan a hacer la edición crítica de la obra completa de Rojas, que todavía no se ha concluido, aunque faltan muy pocos tomos de lo diagramado. Pero repito, es un hecho extraño este silencio o este dejar de lado a un autor que, repito, en su época fue exitoso, no solamente en España, sino que su obra tuvo reescrituras en Francia, en Inglaterra. Por eso es que es como una placa para remarcar este vaivén del que habla Pedraza Jiménez. Bueno, de lo que se comenta en esta placa ya hablé anteriormente, así que poco es lo que se puede agregar. Sí quise recordar que hay en la actualidad, de los 12 grupos de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha dedicados a diferentes autores del siglo de oro español, de autores teatrales del siglo de oro español, 2 de estos grupos se dedican al estudio de Rojas Zorrilla. Pero ustedes van a ver que a lo largo de esta presentación cito muchas veces a la misma persona. En realidad, Pedraza Jiménez es uno de estos estudiosos, Rafael González Cañal es el otro, que ha hecho un relevamiento de toda la bibliografía sobre Rojas, que actualiza cada determinada cantidad de años, y el tercer autor que más estudia a Rojas en la actualidad es Germán Vega García Luengos. Así que van a ver que no cito, porque incluso muchos de los trabajos retoman lo escrito por Pedraza y González Cañal. La obra de Rojas Zorrilla se desarrolla en el periodo que Matt Bitze denomina Teatro de la Modernidad y que correspondería al segundo cuarto del siglo XVII. Bitze hace una clasificación en 4 momentos en la evolución del teatro áureo. Primero sería la comedia de la modernización, que es el nacimiento, fortalecimiento y triunfo de la comedia nueva. El modelo que propone López se va a convertir en el modelo por excelencia que caracteriza al teatro de la época. Una segunda etapa, que es la comedia de la modernidad, hay una maduración estética y se daría en el segundo cuarto de siglo, y en esta etapa, repito, es donde se ubica la obra de Rojas Zorrilla. Hay un tercer momento que denomina Bitze paralización de la comedia, que llegaría hasta 1680 y es como que ya asistimos al declive de este fenómeno que fue absolutamente importante en la España de la época. El último momento, al que denomina Bitze prolongación de la comedia, hay una presencia cada vez más notable del espíritu neoclásico. La comedia ya se reitera a sí misma y ha perdido las características que
la convirtieron en un fenómeno absolutamente importante en la primera mitad del siglo XVII. Vamos a ver ciertas modificaciones. ¿Por qué? Y porque había un público que estaba acostumbrado. Recuerden que al teatro iba todo el mundo, cada uno en su lugar, pero todos, que las obras se cambiaban cada 1 o 2 semanas, que se sabía, había actores conocidos, escritores conocidos a los que se seguía. Acuérdense que el autor de comedias era el productor, el que ponía en escena la obra, pero la gente sabía cuándo se iba a estrenar una obra de Lope, o que, repito, María de Castro, la Calderona, Juan Rana, había nombres de actores conocidos en ese momento y que el público lo seguía. Se necesita comenzar a hacer ciertas modificaciones, ciertos cambios, para que el respetable, ese vulgo al que había que complacer según Lope, no se aburriese. La acción en este segundo momento, el teatro de la modernidad, como lo llama Bitze, y que María Grazia Profetti va a llamar comedia de las décadas altas, tiene una trama alrededor de una doble pareja. Primera, segunda dama, primero y segundo galán. Y otro rasgo que es muy importante es que los personajes hablan más de lo que actúan. Esto se va a traducir en largos parlamentos en los que los personajes, además de discutir cuestiones filosóficas o acerca del amor o del honor, van a hacer largos racontos de historias de la prehistoria de la comedia, de esos hechos que sucedieron antes y que justifican las acciones que se van a suceder en la comedia. Esta placa es un poco la continuación de la anterior. Hay un elemento que es importante. Si decíamos que había largos parlamentos, algunos hermosísimos, como vamos a encontrar en el Teatro de Calderón y en alguna de las obras de Rojas, no es el caso de Abrir el Ojo, porque ya vamos a ver que es un tanto particular. Hay descripciones cargadas de recursos retóricos, hay toda una integración del gongorismo en el verso de esta segunda etapa de esta comedia de la modernidad. Pero también se van a repetir fórmulas verbales, que se llega a estereotipar un poco el discurso teatral, que va a producir el distanciamiento metateatral. En muchos casos vamos a encontrar obras en las que se alude al fenómeno teatral, y hay referencia, si esto pasase en una comedia, o qué pasaría en una comedia. Se cita porque está dando vuelta a los modelos ya establecidos y de algún modo estereotipados que vamos a encontrar en las comedias. De hecho, hay una comedia de Rojas que se llama Lo que son mujeres, en las que los personajes femeninos hablan con un escritor de comedias. En realidad están hablando de lo que sucede en la obra, pero hablan como si se tratase de otra comedia y opinan acerca de lo que le debe pasar a los personajes. Es decir, son los mismos personajes los que reflexionan acerca de su destino. Pero también lo que vamos a ver es cierto amaneramiento y un preciosismo creciente que se va a acentuar en las 2 etapas siguientes. Y acá vamos entrando en uno de los temas, que es tema de la próxima placa y que es muy interesante para tener en cuenta, la presentación de Rojas como un transgresor. Para Profetti, la transgresión no es ni más ni menos que el fruto de la necesidad de apartarse y ser original para mantener la expectativa del público. Y ahora sí, estamos en la transgresión genérica. Se ha caracterizado a Rojas como un transgresor, como alguien que se aparta del canon establecido.
y la crítica ha abordado diferentes cuestiones. Se ha hablado del hiperdramatismo. Rojas pone en escena algunas cosas que son medio impensadas en el teatro español, que son ultra trágicas: fratricidios, filicidios, violaciones, muertes en escena, que, repito, es muy extraño verlo. Si nosotros pensamos en el teatro de Shakespeare, cargado de esa violencia en escena que toma de Séneca, eso no sucede en el teatro español. Las escenas de violencia se cuentan, pero Rojas a veces las pone en escena o se cuentan situaciones bastante mucho más trágicas, mucho más extremas de las que solía encontrarse en el teatro español. Otros han hablado de un cierto feminismo, avant la lettre, porque ha presentado mujeres que actúan de maneras extrañas, mujeres que no corresponden al estereotipo de la época. Yo no sé si recuerdan que a algunos les he corregido en los trabajos prácticos cuando hablábamos de María de Zayas como la primera que plantea, y no es la primera que plantea. O sea, hay otros autores, yo les nombraba algunas cosas de Cervantes, pero en el caso de Rojas, directamente hay una comedia, que es Lo que quería ver el Marqués de Villena, en el que una mujer disfrazada de hombre, porque de otra manera no podía estudiar, asiste a la universidad, estudia y gana las oposiciones porque es mejor en lo que hace que los hombres. Aparte, las mujeres reclaman poder elegir libremente su amor. O sea, hay una sucesión de mujeres un tanto particulares en el teatro de Rojas. Otra cosa que también han estudiado es los finales. Hay varios finales que no terminan en boda, que era lo habitual en la comedia de la época. También es un tanto atípico en el tratamiento del honor. Pensemos que los grandes pilares de la comedia van a ser el amor y el honor. De hecho, en la comedia, a medida que va avanzando el siglo XVII, la presencia del honor se hace fundamental. Y lo que tiene Rojas es que por un lado hay obras en las que se lleva a extremos inusitados el tema del honor, que ya extrema demasiado las situaciones. Y por otro, algunas en que las banaliza directamente, que es lo que vamos a ver en Abrir el Ojo y de lo que vamos a hablar un poco después. Es decir, hay muchos aspectos que se han abordado respecto de esta transgresión que hace Rojas Zorrilla, con un acatamiento, que eso lo va a decir Pedraza Jiménez, con un acatamiento total a la forma, va a transgredir aspectos que habían caracterizado al teatro hasta ese momento. En esta placa se continúa un poco lo tratado en la placa anterior. Acá, bueno, comienza con esta idea de esa figura femenina un tanto atípica, pero es interesante que en ningún momento se intenta degradar a la mujer, sino que muy por el contrario, se lo ubica en un lugar casi de privilegio en cuanto a una serie de aspectos sentimentales, de raciocinio, que superan a los hombres. O sea, no son mujeres que se someten, mujeres que acatan. Y de hecho, varias de las comedias, no todas, pero varias, tienen un final que no es en boda. Y esto es importante. Pensemos que para la época el teatro permitía la puesta en escena de situaciones impensadas en la sociedad. A veces en la comedia las mujeres hacen cosas que no serían aceptadas en la vida real, y sobre todo en las comedias de capa y espada o en las comedias cómicas. Vamos a ver mujeres que hacen mil cosas por conseguir el amor del hombre a que aman. Todo esto es impensado, salen tapadas, se esconden, se disfrazan. Esto en la sociedad no se daba.
Y la manera de recomponer el orden final es a través del matrimonio. La mujer hace una serie de acciones, actúa con una cierta independencia para finalmente terminar sometida al matrimonio. Y de esa manera, repito, se reconstruye el orden social. Y varias de las comedias de Rojas no terminan con casamiento. Y de hecho, una de ellas, que es la que cité hace un ratito, Lo que son mujeres, dice al final de la comedia que termina sin casamiento y sin muerte. Es decir, él es consciente que está transgrediendo algunas de las normas propias del teatro de la época. Hay también erotismo. Nunca una sexualidad del modo de Quevedo, sino muy por el contrario, escenas cargadas de erotismo. Por ejemplo, hay varias comedias en las que se describe cómo el galán escondido ve cómo se baña en el río la dama y la describe de una manera cargada de erotismo, pero muy bella la descripción que se hace. Y algo que también es interesante, que no dije en la placa anterior y que hubiese correspondido quizá decirlo, es este tratamiento al que hice referencia del honor particular que tiene Rojas, que lo logra llevar a cabo más en las obras cómicas. Hay una obra seria, que es Cada cual lo que le toca, en la que una mujer que ha perdido el honor, ante la inacción de su marido, que se queda perplejo y que no hace nada, es ella quien va y mata al hombre que la ultrajó. La comedia fue silbada, no tuvo nada de éxito, fue muy mal visto. En cambio, cuando determinadas situaciones suceden en el ámbito de la comicidad, son aceptadas y festejadas y aplaudidas por el público. Y eso es un fenómeno interesante para tener en cuenta, como algunas cuestiones que en el ámbito de lo serio no eran toleradas, sí lo eran a través del humor. Que bueno, es un tema que da para hablar, pero que es interesante tener en cuenta. La primera referencia que hay a esta comedia, Abrir el ojo, es del 3 de agosto de 1640, en el que un autor de comedias, que recordemos es aquel que va a hacer las puestas en escena, llamado Bartolomé Romero, incluía el nombre de esta comedia de Rojas entre 9 obras que pensaba poner en escena. Hay una primera edición primera edición escrita, que es de 1645, que incluye Abrir el ojo en la segunda parte de comedias de Francisco de Rojas. Hay además 3 sueltas, es decir, 3 ediciones de las que no se sabe ni la imprenta ni el año, y que no aparecen formando parte de una parte de comedias, valga la redundancia. Y otra edición de 1851 en las que aparece con esta denominación, Abrir el ojo. La segunda edición, que va a ser del año 1680, ya aparece como Abre el ojo. Y hay otras 2 de las que me interesa citar, la de Lavae, la de Mesoneros Romanos de 1861, porque es el nombre con el que se denomina la comedia y con el que se va a conocer durante mucho tiempo como Abre el ojo. Pedraza Jiménez, en la última edición que incorpora en el tomo quinto de las obras completas, retoma la primera denominación que tuvo la comedia, que es Abrir el ojo. Hay un dato interesante. La representación que tuvo lugar, tuvo varias representaciones a lo largo del siglo XVII, pero la representación de 1696, en el texto que sirve de base a la puesta en escena, aparecen en los márgenes muchos no, que, según destaca Pedraza Jiménez, no se sabe si corresponden a
la censura inquisitorial o algún poeta que haya, por cuestiones de decoro, suprimido algunas partes. Él se inclina más por una censura que tiene que ver con las posibles interpretaciones licenciosas de algunas de las frases de la obra. Yo acá les pongo una en la que se habla del río Manzanares, en el Sotillo, que es un lugar que aún existe y que aún en la actualidad parece ser que es una zona donde deambulan las prostitutas, etc. El caso es que en la obra original dice: un verde me salgo a dar. Y verde hace referencia a un paseo sexual que va a llevar a cabo justamente en el Sotillo, a orillas del Manzanares. Y es sustituido en esta edición de 1696 por y me voy un buen día a dar. Es decir, lo edulcora, le sacan las posibles referencias licenciosas, que repito, hay muchas en la comedia. Entonces, es como que hay un texto, de alguna manera, que sufre modificaciones, respondiendo a la necesidad de decoro y de eliminar toda posible interpretación ligada a chistes sexuales que parecían inapropiados. Formalmente sería una comedia urbana o de capa y espada. Pedraza Jiménez hace una clasificación de la producción cómica de Rojas y distingue entre la comedia pundonorosa, que tiene como centro el tema del honor, y hay varias: primero la honra que en gusto, sin honra no hay amistad, donde hay agravios no hay celos. Hay varias obras de Rojas que hacen referencia desde el título a la cuestión del honor, como algo fundamental. Pero también existen las llamadas comedias cínicas, en las que, cito, los galanes no son discretos sino pesados, las damas no son castas sino desvergonzadas, los protagonistas no se casan al terminar la acción, sino que aconsejan a los espectadores una desconfianza total en el sexo opuesto. Y dentro de estas obras cínicas estaría Abrir el ojo. Y también Lo que son mujeres. Pero bueno, Abrir el ojo es la comedia cínica por excelencia. Pero tengamos en cuenta, y eso es importante, que esta obra no es de las primeras obras del autor. Casi podríamos pensar que se va alejando del modelo planteado por Lope en un caso, directamente hacia la farsa, con la creación de la llamada comedia de figurón, que es Entre bobos anda el juego. En otros casos, esta comedia cínica que se va a romper con los estereotipos propios del teatro de la época. Si, por ejemplo, en el teatro del primer Lope aparece un mundo celestinesco, es decir, un mundo ligado a la vida de la Celestina, prostitutas, madamas, alcahuetas, acá, en Abrir el ojo, es una situación bastante particular. Cuando lean la obra se van a dar cuenta, pero la dama es bella, graciosa y sin prejuicios. Ella se encarga de su vida, no hay guardián del honor, no hay hermano o padre, es ella misma quien se hace cargo de sí mismo, y que tiene 4 galanes, que, como dice, son 3 del gasto y 1 del gusto. Pero repito, no nos da la idea, cuando nosotros vemos a esta doña Clara, protagonista, primera dama de Abrir el ojo, nos resulta absolutamente simpático el personaje. Entonces, lo que hay es una obra que en muchos casos se ha nombrado cercana al vodevil. Acá yo les decía en placas anteriores, no hay largos parlamentos, disquisiciones filosóficas sobre el amor, sobre el honor. Hay un ritmo vertiginoso
que, repito, lo aproxima al vodevil. Se ha hablado de Abrir el ojo como una comedia vodevilesca. Hay parlamentos muy rápidos. Si uno tuviera la oportunidad de leerlo, como hemos hecho en otras cursadas, leer la obra y que cada uno asume un personaje, veríamos esa rapidez. A veces, en un octosílabo, encontramos lo que dice un personaje y lo que le contesta el otro, y entre las dos frases abarcan los 8 versos, por ejemplo. Presenta una visión alegre, despreocupada, del amor, de la sexualidad, y el humor directamente es absolutamente burlesco. Hay obras que, según Pedraza Jiménez, pueden ser englobadas dentro de esta comedia cínica, como Mañanas de Abril y Mayo de Calderón o El amor al uso de Solís, pero en ese caso, a la larga, el matrimonio recompone el orden y el comportamiento no afecta la íntima moralidad del personaje, lo que sí va a aparecer en Abrir el ojo. En definitiva, nosotros lo que vamos a tener es una primera dama que vive de 4 galanes y un primer galán que le roba a su padre, que miente, que en realidad ha perdido todos los atributos que solían tener los galanes del teatro español de la época. Entonces, y otra cosa que vamos a ver, más allá que, repito, este aire como de alegría, de despreocupación, que vamos a advertir en esta comedia, lo que hay también es un cierto aire costumbrista. Creo que yo en las primeras placas hacía referencia a esta particularidad de Rojas, y acá es notable. Acá hay todo un recorrido por el Madrid de la época. Se va a hablar incluso en la jornada primera del Mentidero. El Mentidero era un lugar existente en el que se reunía, un barrio de Madrid, donde se reunían a hablar sobre teatro. Se juntaban autores de comedia, actores, público, escritores, y era un poco a ver todas las novedades, críticas. Era un lugar como existe el barrio latino, bueno, en este caso el Mentidero era un lugar donde se juntaban a hablar del teatro. Y se va a nombrar el Mentidero. Y aparte se van a mencionar otra serie de lugares. Justamente lo que se habla de una cierta espacialidad abierta en la obra, que se va a contraponer a otras muchas comedias que transcurren en espacios cerrados. Acá hay mucha calle, los personajes salen, caminan, deambulan, y deambulan por una España que era la España de la época. O sea, no es un invento de su autor, sino que los espectadores podían reconocer los rasgos de la España contemporánea. Esta placa continúa de algún modo la anterior, hace referencia primero a lo que sostiene Navarro Durán, a la importancia del enredo en Rojas. Rojas lo que busca es producir comicidad y utiliza las estrategias necesarias para lograrlo, desembocando en la comedia bufa, donde se han perdido los rasgos de seriedad. Los personajes que presenta Abrir el ojo es una sucesión de personajes ridículos. Si por un lado Rojas va a darle forma definitiva al subgénero que conocemos como comedia de figurón, que es aquella en la que un personaje que es del estamento nobiliario presenta todo tipo de defectos, tanto físicos como de carácter. Y a diferencia de las comedias de carácter o de caracteres, donde hay un rasgo que se destaca, pienso por ejemplo en Molière, en El avaro, en El misántropo, Las preciosas ridículas. No, acá se suman todos los defectos. Y lo que va a haber en varias comedias de Rojas, que sin llegar a ser una comedia de figurón, tienen figurones acotados, personajes con rasgos ridículos. Y varios de los galanes que aparecen en Abrir el ojo
responden a este estereotipo ridículo. En tanto que Clara es astuta. Es una mujer que se mueve por sí misma, pero que no tiene un carácter ridículo, como sí quizás las otras dos damas que aparecen. Pero es extraño que Clara, a pesar de su moralidad cuestionable, en ningún momento nos es presentada o percibimos como espectadores o sea, lo único que percibimos es que nos cae muy simpática y nos parece astuta, inteligente, que sabe cómo moverse y lograr lo que quiere lograr, y destaca su carácter racional. De hecho, en 2 versos va a decir: animal soy racional y yo como, visto y calzo. Es decir, es un animal racional, pero tiene que utilizar ese raciocinio para poder sobrevivir. Esta placa reitera algunas de las cuestiones que ya he mencionado en la placa anterior y hace justamente referencia a este carácter de los personajes ridículos, con rasgos de figurón, que se alejan mucho del estereotipo de caballero, porque pensemos que estamos hablando de personajes de una nobleza. Si bien es una nobleza baja, que son los personajes, los protagonistas de las comedias de capa y espada, igual se los representaba con una serie de virtudes, que acá, en esta comedia, en las comedias cínicas de Rojas, prácticamente desaparecen. Tanto en los galanes como en las damas. Y hay elementos muy importantes que ya mencioné, pero que quiero que destaquen y que consideren al momento de analizar la comedia. La representación que tiene el honor. Y quiero que hagan hincapié en el duelo que tiene lugar en la tercera jornada, que realmente, además de ser muy gracioso, es totalmente irreverente. Es irreverente porque si nosotros pensamos en el honor, donde uno se ubica a defender sus ideales, acá primero están de un lado, después se van del otro, y el criado forma parte de ese duelo, lo que era impensable. El criado no podía luchar con un caballero, no podía establecer un duelo con un caballero, y acá pasa. Entonces, toda la sobriedad que puede llegar a tener en otras obras de la época, incluso en otras obras de Rojas, el honor, acá se ve totalmente subvertido en una escena que parece más de un entremés que de una obra teatral. Bueno, a modo de conclusión, no quise profundizar en muchas cosas porque me gustaría que ustedes hicieran sus propias lecturas, pero teniendo en cuenta algunas de las cuestiones que se han ido planteando a lo largo de esta presentación. Quisiera terminar con una cita de Pedraza Jiménez en la que se lee, y cito: no se trata de una obra realista, es una pieza de enredo, de confusiones y equívocos a modo de vodevil, pero sí se complace en presentar a sus espectadores unas pinceladas del Madrid de la época. Los objetos de la vida cotidiana, que tan difícilmente aparecen en el teatro, se enumeran en retahíla con las tachas y desconchones que presentan en las casas de una clase media que a duras penas sobrevive en medio de la carestía. El poeta no ha querido despegarse de la realidad, pero no para fraguar sobre ella una reflexión con visos de trascendencia, sino para pintar un alegre cuadro disparatado que muestra cínicamente sus cómicos desajustes. Bueno, yo tuve que citar y Pedraza dice clase, pero recuerden que siempre hablamos de estamentos. Entonces, no es una obra realista en el sentido del realismo decimonónico, por eso que sí hablamos de rasgos costumbristas y de la presentación de algún modo del Madrid del siglo XVII y de las dificultades para sobrevivir de un estamento
que es una nobleza baja, teniendo en cuenta las dificultades sociales y económicas por las que atravesaba España en ese momento. Finalidad última de Rojas, podemos suponer que generar humor, pero no deja de asombrarnos cierta modernidad en el tratamiento de algunas cuestiones. Otra que no citamos, pero que también es interesante, es la presencia del dinero. En la comedia del Siglo de Oro no era un demérito ser pobre. El primer galán podía ser pobre, no era importante, porque tenía todas las otras virtudes. Acá no tienen dinero, pero tampoco tienen las otras virtudes, y el dinero es necesario para sobrevivir. Entonces, adquiere un valor moderno de algún modo. Y no es la única obra de Rojas en la que este elemento que va a fisurar la sociedad, porque cada vez el dinero se va a hacer más importante, más presente y más determinante, vamos a encontrar entonces en esta comedia también un cierto tratamiento en la modernidad con la que aborda la problemática del dinero y de la subsistencia. Después de la bibliografía, en la última placa, me voy a referir específicamente al trabajo práctico 3. Y ahora sí nos vamos a referir a las características del trabajo práctico número 3, el último de la cursada, en el que van a tener que poner en diálogo lo que expresa Lope de Vega en el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que como dije, como ya han visto, sentó las bases del teatro aurisecular, y una obra estrenada en 1640 y publicada en 1645, es decir, casi 40 años después de la aparición del arte nuevo. Lo que ustedes tienen que hacer es analizar qué propone Lope y qué hace Rojas en su comedia. Lope hace referencia a varias cuestiones en lo que denomina la parte doctrinal del arte nuevo, pero nosotros solamente les pedimos que se centren en algunas cuestiones. Una es el concepto de tragicomedia. ¿Qué va a decir Lope de Vega en cuanto a eso de lo trágico y lo cómico mezclados? ¿Y qué hace Rojas? La división del drama, estructura externa e interna, externa entre jornadas e interna en que cómo se va a ir desenvolviendo la acción, las unidades, el lenguaje, que como recuerden que el lenguaje definía de algún modo al personaje, es decir, no van a hablar todos igual, los damas y caballeros hablan de determinada manera, los criados hablan de otra, y la temática, con esos dos grandes pilares que son el amor y el honor, y con el tratamiento cada vez más importante que tendrá el tema del honor a medida que avance el siglo XVII. Pero ¿qué pasa en esta comedia de Rojas? Hay un aspecto que no les pido, pero que me parece interesante que lo vean cuando lean la obra, es el uso de las formas métricas. No quise poner esto porque me parece que iba a ser muy complicado, porque no tuvimos la posibilidad de trabajar formas métricas como podríamos haber hecho en una cursada presencial. Pero lo que nos dice Lope es que el endecasílabo es apropiado para situaciones que revistan cierta seriedad. Temas de amor, temas de honor, temas filosóficos. Pero fíjense que el único momento en abrir el ojo en que aparece uso de endecasílabos son unas silbas de pareados en los que la dama habla con los ganapanes en la mudanza, es decir, con los chicos que le están haciendo la mudanza. Indudablemente esto es totalmente transgresor, porque no es una situación ni que requiera seriedad, es totalmente trivial e no involucra a personajes del estamento nobiliario, porque están los ganapanes también. Y sin embargo, Rojas es el único caso en que utiliza endecasílabos. Y es un dato para tener en cuenta en las transgresiones, que repito, no se los pido en este trabajo, pero me parece interesante destacar.
¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que analizar las obras, ármense un borrador, vayan viendo, anoten, pero se les va a pedir que graben un video en el que de manera oral y sin leer expongan su análisis. Obviamente las citas sí pueden leerlas. Cuando citan versos, cuando citan aparato crítico, citan bibliografía, indudablemente pueden leerla. Pero la idea es que el análisis fluya como tiene que fluir en el momento del examen final la exposición de su tema. Recuerden que el examen final consta de una primera parte en la que ustedes eligen un tema y lo exponen en más o menos 10 minutos, sin leerlo, de manera dialogada. Bueno, lo mismo se les está pidiendo acá, y esto va a ser entonces un ejercicio, como un ensayo de lo que van a tener que hacer en el momento del examen final. Repito, por favor, no lean, tengan un esquema armado, no improvisen, sino que sepan qué van a decir, y piensen que tienen la gran ventaja, si acá no hay relectura como los jorobaba en todos los trabajos prácticos, acá lo que tienen la posibilidad es de rehacerlo. Presten atención a la utilización del lenguaje pertinente y académico y a un cierto orden en la exposición, que repito, no tiene que ser leída, salvo en los casos de citas, tanto textuales como bibliográficas. Como saben, cualquier duda, se comunican por el foro de consultas o se comunican por mensajería privada. Creímos que era un buen ejercicio que les iba a dar un poco la pauta de lo que va a ser después la primera parte del examen final. Suerte, disfruten a Rojas, diviértanse porque creo que la comedia vale la pena y saben como siempre que cualquier duda estamos para contestar.